Bueno, y tú sabes cómo es aquí la secuencia, el ¿Cuáles son las reglas del protocolo, juego? las reglas del juego. Y Sí. lo primero es la joyita. ¿Te costó entender lo que era la joyita? La he Siempre visto, la he seguido y la he mirado. Así ya que, estás por lo habituado, porque tanto, siempre no que sé si lo viene voy a hacer muy alguien, bien, pero sé de qué se trata. siempre que viene alguien por primera vez hay mucha confusión. ¿Qué es la joyita? ¿Cómo hago la joyita? ¿De qué se trata la joyita? La joyita, efectivamente, hay que escucharla para entender lo que Sí. es. Yo lo que quería plantear es un punto o un desafío. A Es ver. cómo se pasa de un eslogan de campaña, el gobierno de emergencia, cómo se sigue con un eslogan del gabinete, el gabinete de emergencia, a cómo transitar hacia una forma de armar coalición. ¿Será la coalición de emergencia? Uno de los desafíos que plantea el gobierno del presidente electo es tratar de superar lo que han sido las coaliciones que han ordenado la política chilena en las últimas décadas. De hecho, si uno mira lo que está pasando con Chile Vamos, tú le preguntabas a Juan Manuel en la mañana, ¿sigue Chile Vamos, no sigue Chile Vamos? Miras el gabinete que se conforma y hay los atisbos de que se empieza a reagrupar el mundo que participó del rechazo del 2022, ¿verdad? Quedando fuera los libertarios. Y si es que el eslogan de la campaña fue el gobierno de emergencia, la lógica del gabinete fue la emergencia, ¿cómo armar entonces una coalición a partir de eso? Y yo lo que pienso es que esa va a ser una tarea un poco para los intelectuales, no solo para los políticos. Ya. Y creo que Qué bueno va... que los intelectuales van Sí. a tener un lugar. Sí, sí, bueno, espero que así sea. Y creo que eso implica conectar con el llamado de fondo de un gobierno de emergencia. Y el llamado de fondo de un gobierno de emergencia es poner las prioridades de las personas en el centro antes que las identidades o las preferencias estrictamente políticas de cada uno de los actores que están en este juego. Y eso implica, por ejemplo, decir que resolver la calidad de vida cotidiana, resolver los grados de libertad, resolver el nivel de bienestar, tienen que estar en el centro. Y creo que eso va a ser lo que va a empezar a generar la discusión sobre cómo se funda esta coalición. Porque la pregunta que creo que muchos tienen que hacerse es, ¿pueden convivir en un proyecto político conjunto Jaime Campos, Jimena Rincón, Jorge Quirós, Francisco Pérez Maquena, Javier Macaya, Guillermo Ramírez o Rodrigo Galilea y la Andrea Valladares? Que no solamente vienen de lugares distintos en términos de sensibilidades políticas, sino que también de trayectorias muy diferentes. Exactamente, vienen de historias de vida en torno a lo profesional, en torno a lo político, en torno a muchas historias. Vienen incluso desde geografías diferentes y edades distintas, si tú lo quisieras poner, como tiene que ser la expresión de una sociedad. Y la pregunta, creo, de fondo es ¿qué va a permitir que esos mundos distintos se puedan encontrar? Y yo lo que creo, y es un poco la joyita que quiero tratar de plantear, es que lo que permite el punto de encuentro va a ser poner en primer lugar las preocupaciones de las personas. Hoy día va a ser bajo el titular de una emergencia migratoria, emergencia fiscal, como te acaba de decir Klaus Schmidt-Hebel, o te han planteado otras personas, pero que tienen en componente el poner tus temas políticos en función de resolver prioritariamente los problemas de las personas. Hay harto que decir a partir de tu joyita, porque tenemos... ¿Daba para joyita o no? Daba para joyita, da harto para conversar. Ya. A ver, primero, porque esta idea de la emergencia se traslada ahora, gobierno de emergencia se traslada ahora, por ejemplo, al día de la designación del gabinete. El eslogan de la designación era Unidos por la emergencia. Así es. Y yo preguntaba precisamente por qué, y es porque iba justo en la línea de lo que tú planteas. La idea de la emergencia sirve como pegamento a este gabinete sorpresivo, porque efectivamente tal como prometieron que iban a sorprendieron, que va desde Jaime Campos, no sé a quién quieres poner más hacia la izquierda, Claro. desde... No tengo idea, ponte lo que piensa la Natalia Ducó. No sé. Claro, No sé lo que no se piensa. sabe. Pero sí pienso ¿Mm? que puede sentirse cómoda en un llamado en que el titular fue la emergencia. Ya, está pero bien. yo estoy yendo al trasfondo. El trasfondo es resolver cotidianamente y como prioridad los problemas de las personas. Ya, pero el punto es como un intento de desideologizar el gobierno y el gabinete. Yo estoy haciendo lo contrario. Ya. Estoy tratando de darle un sustento, empezar a los atisbos de un sustento de ideas a lo que Ya. tiene que ser ese gobierno. Déjame plantearlo de la siguiente manera. Durante las convenciones, si tú quieres, se vieron a grupos marcando muy fuertemente sus identidades, lo que soñaban para Chile, que querían que todos los demás viviéramos. Dilo de lado y lado, si tú quieres. Claro. ¿Ok?
Y el punto que surge en este... Llegó este- Alfredo Yoñán. Bienvenido, Ha buenos hecho días. entrada a este estudio el hombre del taco. El punto que te estoy planteando... Buenos días. Buenos días, Buenos Alfredo. días. Buenos días. El punto que estoy diciendo Pon es atención que a lo que está planteando Ernesto Silva. la emergencia sirve para la campaña, sirve para agrupar, Sí. pero el fondo que hay detrás Ya. es dejar quizás esa agenda de tu identidad política, de tu coalición, de tu historia y poner otro elemento en el centro, que es la preocupación por las personas. ¿Por qué digo que eso hay que empezar a desarrollarlo y darle más fondo? Porque además creo que va a ser un relato consistente con una coalición del mundo de las derechas y las centro-derechas, que abordan o abarcan o buscan llegar a resolver los problemas cotidianos de las personas como primera prioridad por sobre, por así decirlo, la arquitectura de las ideas políticas que pueda tener o preferencias, ya sea un partido, un grupo u otro. ¿Y esto no nos devuelve al discurso de Joaquín Lavín, que tú bien conoces? Mira, ahí creo que fue Covarrubia, ex columnista tuyo, que lo sugirió en un momento si Kast podía hacer un Lavín 2.0 en ese lenguaje. Yo creo que en cuanto al llamado, es decir, a poner a las personas en el centro, en ese momento eso era la discusión, si tú quieres, Lavín-Lago, ¿verdad? Problemas cotidianos de la gente, grandes discursos del país, hasta que Lago he escuchado al pueblo o a los chilenos. En el fondo en este escenario era distinto, veníamos de las convenciones, de la tensión, de otras cosas, en el fondo la emergencia. Y sí, creo que tienen un componente en común que tiene que ver con poner a la persona en el centro. Y creo que eso ha mostrado ser algo relevante, valioso y exitoso. Y termino, por lo menos mi punto con esto, que es, se incorporaron 5 millones de personas a votar, o no sé si son 5 más, Alfredo debe saber, Sí, son pero 5. tiene que saber mejor que yo cuántos son. Y en esas personas se va a empezar a generar en sus mentes, en sus visiones o en la arquitectura de las ideas con las cuales se van a aproximar a votar. Porque por esta elección, y los últimos 2 plebiscitos fueron votantes obligados, pero en la medida que esto empieza a pasar ya de manera normal van a ser votantes habituales, como los demás. Y creo que la pregunta adicional que al menos quisiera dejar acá es la disputa que va a haber por ganar las ideas en cómo piensan esas personas del futuro de Chile. Creo que eso es una de las cosas que va a estar en juego finalmente en los próximos 4 años. Ahora sí, buenos días, Alfredo. Buenos días, Te Coneja. presento a tu panelista de hoy, Ernesto Silva. Sí, veo que todo el mundo se fue de vacaciones sin aviso. Exactamente. En fin, ya, bueno. Bueno, a ver, te planteo la pregunta que trajo en su joyita Ernesto para resumirla. Alcanza a escuchar un poco, ¿ah? Sí, alcanzaste a ver algo, pero ¿alcanza la idea de un gobierno de emergencia o que se puso en la campaña para hacer ahora un gobierno y además un gobierno que quiere integrar distintas sensibilidades dentro de la derecha o incluso un poco más allá? ¿Va a dar para generar, articular un gobierno completo? No, yo escuchaba justamente a Ernesto, efectivamente el desafío es simétrico al de la oposición, dicho sea de paso, ¿ah? No es muy diferente. Oposición de emergencia. Es decir, algún tipo de oposición, ¿te das Claro. cuenta? Lo que muestra que las cuñas, pucha, que son importantes. Sí, Ah, po. ya llegó a- pero el punto, a ver, de buenas a primera, no se puede ser gobierno de emergencia por 4 años. Como que conceptualmente no Bueno, porque calza. a los 4 años sigue la emergencia en fracaso del gobierno de en sí partida, mismo. Y si, por lo tanto, la emergencia o es sinónimo de fracaso o es un adjetivo que sirve para nombrar a un gobierno en constante movimiento. Pero no sé por qué tendríamos que llamar a eso emergencia, ¿te das cuenta? Yo creo que efectivamente, tal como lo dice Ernesto, el desafío del próximo gobierno es pasar a ser una coalición. Yo creo que ese mismo problema lo tuvo el gobierno de Boric y al final este fue un gobierno de 2 o más coaliciones. Una posibilidad que no hay que descartarla para el futuro gobierno de Kast, aun cuando yo creo que tienen una ventaja, y aquí Ernesto sabe mucho más que yo, digamos, pero lo que yo veo en este gobierno desde fuera, desde el otro lado de la fuerza, digamos así, yo veo que aquí hay algo, ¿cómo decirlo? Hay una base cultural, llamémoslo así, doctrinaria cultural, sobre la cual descansa este gobierno, que es el gremialismo. Con lo cual no estoy diciendo que sea la UDI, es el gremialismo como idea. Yo creo que eso es un soporte más intangible,
pero eso es un soporte sobre el cual se puede construir política institucional y se pueden construir políticas que le hagan sentido, si no a todos, al núcleo gremialista de este gobierno. Mal que mal, son demasiados los actores. Si nos pusiéramos a contar cuántos son los actores que pasaron por la UDI, que fueron gremialistas y que muchos de ellos siguen siendo gremialistas sin ser UDI, yo creo que llegamos a un número importante. Ha quedado demostrado que el gremialismo es más que que no está contenido en la UDI, sino que trasciende la UDI. Sí, de hecho, esta era una discusión muy clásica en los 80, 90 y después también en la universidad sobre los que eran gremialistas y los que en el fondo del gremialismo transitaban a la UDI, pero claro, en el fondo coexistían esos dos grupos. O sea, tú podías ser en el fondo activo en política en la UDI y estar en el gremialismo, pero había cierta tensión porque eran espacios. Y tiene que ver con la mirada que tiene el gremialismo de la sociedad, de la persona y de los grupos intermedios. Recuerden que un poco el gremialismo lo que dice es la persona en el centro, dignidad de la persona, valor muy fuerte de la sociedad civil a través de los grupos intermedios, principio de autonomía, es decir, que los grupos tienen la capacidad y se les reconozca la capacidad para desarrollar sus propios fines y objetivos, ¿ya? Y la idea central, que está en la Constitución del 80, no escrita así, pero reconocida por todo, que es la subsidiariedad, que es decir, una lógica de que sea el motor de las personas organizadas el que impulsa el progreso y que se establezca bordes para la acción del Estado. Eso es lo que... Y eso sí da una narrativa de fondo. Yo lo decía, Alfredo, un poco más simple en eso, que era pasar de la cuña de la emergencia, sí, claro, a una expresión compartida en la vida cotidiana. Y eso yo lo que planteaba es la preocupación por las personas, versus quizás el contraste de lo que tuvimos en las convenciones, donde fueron las doctrinas, las miradas de sociedad que se trataban de poner a disposición de los demás, ¿ya? O ponerlas en la mesa y decir, ustedes o todos tenemos que adherir a esto. Esto es al revés. Y creo que ese puede ser un punto de encuentro que quizás puede ser muy modesto, pero permite un punto de partida para que personas distintas puedan tener cierta comodidad de acá a 3 años, que son el próximo ciclo electoral. Que eso es lo otro que quizás va a tener suerte este gobierno, ¿eh? Que es que tiene algo de espacio para mostrar resultados o no. Tiene poquito en más su emergencia. ¿Te fijas? O sea, si puede hacer algo en la emergencia e ir construyendo aquello que permita hacer cuajar las piezas. Exactamente. ¿Alfredo? No, sí, yo estoy bastante de acuerdo. Fíjate, me quiero detener en el concepto de gobierno modesto. Yo creo que los gobiernos tienen que aspirar a ser modestos y no grandilocuentes. Hay que dotarse, yo creo que el gobierno de Kast lo intuyó bien eso. Hay que dotarse de un par de ideas fuerza. Concentrar lo esencial de los esfuerzos allí para no dispersarse y gobernar con algún tipo de significado histórico. Yo creo que eso va a ser la inmigración y la seguridad, ¿ah? Son como los dos conceptos matrices, a lo cual se suma el crecimiento económico, y yo te diría que con eso sí, estamos. Yo creo que en el tercero, el crecimiento económico tiene que ser pega con plata para el bolsillo. Sí, claro. O sea, no puede ser un concepto, no sino teórico, que no, tiene que ser algo que nuevamente para la persona, y eso es pega y plata para el bolsillo. O sea, sí, creo que eso es lo que va a aterrizar. Ya, pero ahí mi pregunta, Ernesto, está Ernesto Silva hoy día en el panel de columnistas, director ejecutivo de FARC UDD, es si los problemas de la gente, porque está bien, puede que se haya abusado en los últimos años, sobre todo en las convenciones, del tema de las identidades, ¿ya? Haya tenido mucha fuerza, pero cuando tú dices hay que enfocarse en los problemas de la gente, ¿quién dice que los problemas de la gente son solo materiales, por decir de algún modo, o sea, pega y plata para el bolsillo? Y no tienen también que ver los problemas de la gente con las identidades, a lo mejor no exacerbadas como se planteó en algunos momentos de este gobierno, pero finalmente también tienen que ver con los problemas de las personas. El primer problema de las personas hoy día es emocional, no es material. Y ese principal problema en la mayor parte de Chile es la sensación de angustia de que tus hijos salgan a la calle en algunos momentos para trasladarse al colegio cuando está oscuro, o para moverse, o cuando van a llegar en la noche. Esa es una sensación súper fuerte en lo emocional, que refleja lo más profundo de las personas. Respecto a los temas más de identidad o de preferencia, yo sí creo que son muy importantes. Creo que muchos de esos temas están hoy día en la discusión y han sido parte de la discusión. O sea, han ido... Claro, esto es una sociedad en el fondo contemporánea, como quieras llamarla, moderna, no tengo idea de los adjetivos, pero que ha ido abordando parte de esos debates y que de repente los vuelve a poner en la mesa. Y los va a evaluar en su mérito, pero es probable que en el contexto en el que estamos por un tiempo, inmigración, economía, seguridad, en el fondo de ingreso,
eso no tome la agenda en un nivel de fuerza. Probablemente lo va a tomar en torno a conflictos. Voy a poner un ejemplo. El ministro X o la ministra X comete un error en uno de esos temas, en marzo, abril o mayo. La oposición en ¿cómo le pusiste, Alfredo? No le pusiste apellido a la oposición. ¿Oposición de emergencia o le...? No, claro, ¿cómo se llama? Hay que ponerle Reacciona, algún nombre. reacciona rápidamente. En el fondo T13 reacciona más rápido y transforma eso, ayuda a transformar. Eso a veces activa los temas, ¿ya? Y probablemente van a haber ventanas de oportunidad de conflicto de ese tema. Pero creo que en lo medular, en los próximos meses y yo diría año y medio, lo central va a estar en estas condiciones de vida cotidiana. Algunas materiales, otras más emocionales, como lo que plantea de la sensación de inseguridad o incertidumbre.